1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Y estos fueron los jefes que tuvo. ¿Cuáles son? Azarías, hijo del sacerdote Sadoc. Elioref y Ahías, hijo de Sisa. ¿Qué eran ellos? Secretarios. Josafat, hijo de Ahilud. ¿Qué eran ellos? ¿Qué era él? Canciller del reino. Benaía, hijo de Joiada. ¿Sobre qué? Sobre el ejército. Sadoc y Abiatar, ¿qué eran? Sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, estaba sobre los gobernadores. Sabude, hijo de Natán, ¿qué era? Ministro principal y amigo del rey. Izar, ¿qué era? Mayordomo. Y Adonirán, hijo de Abda, ¿sobre qué estaba? Sobre el tributo. Y vamos a terminar con el 7. Tenía Salomón, ¿cuántos gobernadores? 12, sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Cierre sus ojos. Señor, gracias por la palabra que tú nos has enviado para esta mañana. Que estos minutos que vamos a tener, Señor, en la palabra, tú nos hables, tú nos ministres, nos desafíes, nos hables algo nuevo, algo fresco. Eso, Señor, solo viene de ti, no puede venir de alguien más. Por favor, enséñanos, capacítanos, desafíanos para ensanchar nuestro sitio y que este año, Señor, 2026, que vamos avanzando, sea un año, Señor, en lo que falta de mucha bendición para la iglesia del Señor. Pueden tomar, hermanos, sus asientos, y el tema para este día es la administración de Salomón. ¿Cómo se llama? La administración de Salomón. Después de haber leído este equipo de personas que tenía Salomón, ¿se imagina usted que era cualquier reino? Hermanos, a veces uno cree que la obra del Señor solamente es oración, que la obra del Señor solamente es predicar, que la obra del Señor solamente es ir a visitar a los enfermos, solamente es ganar almas, solamente es depender del Espíritu. Y no, la obra del Señor también es administración. Uno, hermanos, no le hace caso a estos textos que hemos leído, solo pasa rapidito. Pero cuando yo, hermanos, leí que es así, el gabinete de gobierno de Salomón, ¿usted cree que estas personas eran sencillas? Hermanos, si usted lee esos versículos, que le voy a dejar una tarea, léalos, hermanos, esos versículos, léalo en otra traducción. Hermanos, especifican mejor a qué se dedicaban ellos. Salomón, hermanos, era el administrador general. Revisando yo 3 versiones más, después de la Reina Valera, le voy a decir, hermanos, qué más tenía Salomón que no dice la Reina Valera. Salomón tenía, van los que leímos, pero también van otros. Salomón tenía en el reino jefes, cronistas, secretarios, cancilleres, sacerdotes, consejeros de confianza, asesores personales, ministros de seguridad, mayordomos y gente encargada de sus tributos. Nada más y nada menos. Hermanos, Salomón era millonario. ¿Y sabe qué trajo su bendición? Dios. Por eso la obra del Señor no puede ser pobre. No puede ser pobre. ¿Por qué? Porque nuestro jefe no es pobre. Hermanos, los patriarcas eran ricos. Eran personas, hermanos, muy pudientes. Y no solamente ricas, sino poderosas. Personas que los reyes de alrededor les tenían miedo. Abraham, Isaac y Jacob era un nombre fuerte en toda la región. Y, hermanos, es bien importante que sepamos que la obra del Señor a veces no avanza
y no crece, no es porque no tengamos un Dios poderoso, es porque no somos buenos. ¿Qué no somos a veces? Buenos administradores. Y de eso hay mucho en la Biblia. A veces Dios no nos da más porque no podemos administrar más. Aquel hombre que dejó todos sus ahorros y todos sus bienes, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio, pero al último, me llama la atención al último. ¿Cuánto le dieron? 1. ¿Por qué le dieron 1? ¿Por qué le dieron 1, hermanos? Porque él no tenía la suficiente capacidad para administrar más. Y no se equivocó el jefe. Porque ni el único que le dieron supo administrar. Lo escondió. Y el de 5, ¿qué hizo? Que le dieron 4 veces más que el último capacidad para administrar. ¿Qué hizo él? Ganó otros 5. Y mire qué inteligente fue. Porque los 5 que le dieron los devolvió, pero le quedaron 5. ¿Verdad? Entonces, hermanos, esa es la obra del Señor. Si hay un desafío que yo tengo para este año, es trabajar en la administración de la iglesia. ¿Por qué? Porque se ve que Dios está bendiciendo a la iglesia. Y la va a seguir bendiciendo más. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen eso? La va a seguir bendiciendo más. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el Dios que tenemos, el Dios de Salomón. Usted tal vez leyó el texto, todo lo que Salomón consumía al día de comida. Era, hermanos, era una barbaridad. Y aquí estamos hablando de los mejores años de Salomón. Olvidemos a Salomón después del capítulo 11 del primer libro de los Reyes en adelante, que de ahí es donde comienza su desgracia. Porque comienza, hermanos, a perderse con otras cosas. Pero estamos hablando de que de los 40 años que gobernó Salomón, 20 fueron años de prosperidad. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 20 no es poquito, hermanos. 20 es bastante. Y al final queda demostrado que Dios bendice a aquellos que son fieles delante de Él. Así que yo invito a los ministerios, a las células y a todos, administren bien los $3 que tienen ahorita y Dios les va a dar más. Administremos lo poco, porque el que es fiel en lo poco, Dios le va a dar más. Dios le va a dar más. Tenemos un reto, como decía alguno de los que pasaron acá. Debemos de ser fieles en administrar todo y no lo puede uno solo. Todos estos hermanos que pasaron son el equipo de trabajo de la iglesia que está y que más va a aumentar. Hermanos, con esta cantidad de gente que tenía Salomón, hermanos, con razón se expandió de manera tremenda en todo Israel, y tanto así de que hizo vasallos a todas las naciones que estaban a su alrededor y todos le pagaban tributo. Era platal, hermanos. Era un montón de dinero. Revisemos algunas de las personas que aparecen acá. Lo vamos a hacer en la Biblia, hermanos, para que usted vea más o menos la línea que llevaba este equipo de trabajo. Versículo 1. Dice que reinó Salomón sobre Israel. Y dice que estos fueron los jefes que tuvo. Primero dice en el versículo 2, Azarías, hijo del sacerdote. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Azarías y Sadoc y Abiatar, que también menciona que eran sacerdotes? Aquí es donde la Reina Valera no los aclara bien. El detalle con el versículo 2 es que Azarías era el sumo, era el jefe de los sacerdotes. Y Sadoc y Abiatar, que aparecen en el versículo 4, eran directamente encargados del arca del pacto. Entonces, estamos hablando que tanto Azarías como Sadoc y Abiatar, versículos 2 y 4, eran los religiosos del reino. Cubrían el aparato religioso. Tenía sumo sacerdote, conocedor de la ley. O sea, cuando Salomón tenía una dificultad de no entender muy bien, por ejemplo, lo sagrado y lo profano, ¿a quién le preguntaba? A su asesor religioso. Y ahí es donde nosotros, cuando escuchamos asesor, lo sentimos como muy mundano, ¿verdad? Pero el detalle es, hermanos,
que en la vida cristiana hay personas que Dios las llama. Hay gente en la iglesia que es miembro de la iglesia y son asesores de otras empresas. Por ejemplo, hay gente que es cristiana y es asesor de gerente de banco. ¿Sabía eso usted? ¿Por qué no puedo yo preguntarle a él que me asesore en cuanto a finanzas a mí? ¿Verdad que sí se puede? Igual, hermanos, aquí en la iglesia Dios va a seguir levantando contadores, gente que entiende de computación, y después los informes financieros van a ser digitales. ¿Es bueno o es malo? Es bueno, ¿por qué? Porque todo, entre más conocimiento se invierte en la obra del Señor, es mejor, ¿verdad? Es mejor. De ahí solamente le van a mandar el enlace al líder, solo para que entre y vea el sistema que él quiere, todo. En vivo, hermanos. Eso es lo que existe hoy. Ahora, sigamos con el siguiente. 3. Elioref y Ahías, hijos de Sisa, eran, ¿qué dice? Secretarios. ¿Cuál es el trabajo de los secretarios? Es muy diferente al del tesorero. Y también es muy diferente, hermanos, a otros que manejan finanzas. Uno, como no sabe mucho, piensa que son los secretarios los que manejan dinero, pero no. Fíjense que realmente el trabajo de los secretarios no es manejar dinero. Quien maneja dinero son los tesoreros. ¿Qué era Judas? ¿Verdad? Para que vea usted que ¿sabían ustedes que Jesús tenía una directiva en sus discípulos? Eso a veces no lo leemos. Tenía una directiva y Judas era a él lo conocemos más por su fama, ¿verdad? Pero el trabajo de los secretarios es más tema de actas, es más tema de reuniones. El secretario es el que lleva el control financiero, pero no lleva finanzas. Miren cómo es. Él sabe cuánto tienen todos los que manejan finanzas, pero él no tiene ¿qué? No tiene finanzas. Él hace como una recopilación de todos los sistemas financieros. Y Salomón no tenía un secretario. ¿Cuántos tenía? 2. Pero note usted lo que dice el versículo 2. Y estos son los jefes que tuvo Salomón. Estos son los jefes que tuvo. O sea, todos los que aparecen aquí no eran los únicos. Eran los jefes de equipo. ¿Cuántos sacerdotes cree que eran? Si solo a la hora de ofrecer los sacrificios en el templo, ¿cuántos miles son? Solo imaginen, ellos eran jefes de ¿qué? Jefes de equipo. O sea que al reunir todo el gabinete de verdad de Salomón, eran miles de personas, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora vamos a pasar, hermanos, más adelante, y en el versículo 3, en la parte B, dice, Josafat, hijo de Aliud, canciller. ¿Han escuchado que ese término se lee en los gobiernos? El canciller de la república. Entonces no es político, es bíblico. ¿Qué es, hermano? No es político. ¿Es qué? ¿A dónde lo está leyendo usted? Le tenemos miedo a veces. Aquí dice canciller. ¿Quiénes son los cancilleres? Los que representan el gobierno. Son personas que viajan a otro país y representan ¿a quién? Mire, buenos días, ¿sí? Damos la bienvenida al representante del reino de Israel. Un aplauso y ahí se presentaban. Son personas que representan, hermanos, que están involucrados en eso. Sigamos, porque al final no me voy a tardar mucho. ¿Qué sigue, hermanos, después del versículo 3? El 4. Benaía, hijo de Joiada, ¿sobre qué? Era el general del otro rama. ¿Y usted cree que solo él era el general y que no habían más soldados? Por eso todos estos son jefes. Es sus principales. Las reuniones más privadas solamente eran con ellos y ellos le iban a dar la orden a sus equipos de trabajo. En el caso de era el general del ejército. Obviamente había guardia real, había gente que cuidaba la parte del templo, era todo un equipo. Seguimos, solo vamos dando un vistazo ahí general. Sadoc y Abiatar, en el versículo 4, que ya mencionamos que eran los más encargados del área del arca del pacto. Ahora vamos con el 5. Azarías, hijo de Natán, ¿sobre qué? Y dice el versículo 7 que Salomón tenía 12 gobernadores. Y si usted lee más adelante, ustedes ya pasaron leyendo por ahí, es bien interesante que como eran 12 tribus, habían 12
gobernadores, uno por cada tribu. De hecho, del 7 en adelante se mencionan los 12 nombres de los gobernadores. Pero me llama mucho la atención que aquí se cumple lo que dijo Samuel, ¿verdad? Cuando el pueblo decía, queremos rey, pero ustedes les van a dar de comer. ¿Están dispuestos? Sí, estamos dispuestos. Le daba de comer a Salomón y a todo su gabinete de gobierno una tribu por mes. Una tribu por mes, porque ¿cuántos meses tiene el año? ¿Y cuántos tribus eran? Cabal, salía una por mes. ¿Y quién era el encargado de manejar que a él se le diera de comer en todo ese mes? El gobernador de la tribu. Y el gobernador tenía un jefe, que es el que se menciona aquí. Era el jefe de los 12. Hermanos, ¿y cree usted que le dolía a la gente darle de comer a ellos? No. De hecho, hermanos, hasta se peleaban por ser los mejores. Porque cuando hay abundancia y hay amor y entendemos la visión, ahí está el punto. Cuando hay abundancia, cuando hay temor y cuando hay acción de gracias en nuestro corazón, no somos llorones para dar. A veces la gente que menos da es la más llorona. Pero la gente que ama, hermanos, da para la obra del Señor. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque siempre, hermanos, la Biblia nos habla del privilegio de dar. De hecho, así se llama la lección, ¿verdad? En la senda de entrenamiento. No de la obligación de dar, sino del privilegio de poder dar. Uno lee todo esto y ve la prosperidad, pero la prosperidad estaba en el corazón de las personas. ¿Cuántos bendicen al Señor? En el corazón de las personas. A veces, hermanos, yo asisto a reuniones por mi trabajo, ¿verdad? En algunas reuniones, y comienzo a escuchar, no del distrito acá, sino de otros, comienzo a escuchar a los hermanos cuando hablan de finanzas, ¿verdad? Y comienzo, hermanos, a escuchar a veces a líderes que pelean por $10. Pelean por $10. Y pasan hasta media hora si dan o no dan esos $10. Y lo más tremendo es que no le están preguntando si los deben de dar. Ya hay una solicitud que solo está solicitándolo. Pero a veces son nuestros corazones, ¿verdad? Son nuestros corazones. El problema no son los $10, son nuestros corazones. El problema no es la finanza, es qué hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Note usted, hermano, aquí hay un mensaje central para aquellos que pueden decir, sí, pero no tengo. El mensaje central es Ananías y Zafira. ¿Quién le estaba pidiendo a Ananías y Zafira dinero? Nadie. ¿Por qué los mata Dios? ¿Porque dan poquito o porque dan bastante? Por mentirosos. Dios no castiga a nadie porque dé o porque no dé, sino por las intenciones con las que da o no da. ¿Verdad? Porque hay personas que sí no tienen para dar y les duele en el corazón no poder dar. Pero Dios premia esa intención. Pero hay gente, hermanos, que puede y no lo hace, y si lo hace hablando un montón de cosas. Ese es el punto. Pedro le dijo a Ananías y Zafira, Dios no necesita el pisto de ustedes. Dios no necesita de su dinero. El problema de ustedes es que se pusieron de acuerdo para mentir. Hermanos, en esta iglesia hay diferentes hermanos y cada uno sabemos la necesidad que tenemos. De hecho, al que no tiene hasta le ayudamos, porque a veces no tiene. Es la intención de nuestros corazones. Yo cuando leo todo esto, no les voy a leerlo más porque mejor ahí leanlo ustedes. Todo lo que consumía Salomón, sus copas, todo lo que bebía, donde caminaba. Hermano, solo el trono de Salomón valía millones de dólares. Donde él ponía sus manos, todo era barnizado de oro. Todo lo que tenía, su trono, donde se sentaba la esposa, a la esposa pues le mandó a hacer una casa riquísima. Y uno puede decir, pobre gente. No, a Dios no le duele dar cuando la gente ama. Y Dios estaba enojado. ¿Cuántas mujeres cree que tenía? ¿Cuántas mujeres tenía David? Salomón tenía más de 700 mujeres. Para no exagerarle. Se admiran los niños, ¿verdad? Más de 700 mujeres.
Y usted puede decir, ¿y cómo hacía para atenderlas a todas? Aquí viene cuando no estudiamos teología. ¿Va? Había mujeres de esas en las cuales Salomón nunca se acostó. Todo eso es político. ¿Sabe por qué es político? Porque entre más mujeres tenía el rey, más grande era su fama y su reino. O sea, el harén se llamaba donde vivían esas 700 mujeres. El harén, hermano, solo el harén de un rey valía miles de dólares para alimentar todas esas mujeres. Y Salomón solo tenía a alguien que no llegaba a Salomón. Vamos a ver, pónganse de pie a las 700, vamos a ver con quién quiero estar hoy. No, él tenía personas privadas que le preparaban la muchacha de la noche. Así eran los reyes. Y usted, hermano, ¿y Dios no se enojaba con ellos? No. ¿Con qué se enoja a Dios con Salomón? Cuando adora a otros ídolos. Dios no se enoja que usted sea rico. Dios se enoja que venga, que deje de venir a la iglesia por andar con sus carros planteándolos por allá. Va que es diferente. Dios no se enoja que darle dinero, darle bendiciones a usted, que usted sea rico, pero aún con toda su riqueza, esté aquí de rodillas, dándole gloria y honra. ¿De quién proceden todas las cosas? Dándole la alabanza y adoración. ¿De quién procede todo? ¿Cuántos dan gloria y honra al Señor? Usted ve, David, hermanos, cuando se muere Nabal, es listo, ¿verdad? Manda a traer a la mujer de él. Y un montón de mujeres que tiene. Y Dios no se enoja por eso. ¿Por qué se enoja con Betsabé? Se tiene que saber eso, hermano. Se enoja porque ella era ¿qué? Casada. Dios no se enojaba mientras los reyes tuvieran mujeres vírgenes. El enojo de Dios era, y se lo dijo Natán, que aquel en el cuento tenía muchas ovejitas y no agarró de las que tenía, sino la única que tenía. Terrible, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cuántos van entendiendo la palabra hasta acá? Es su administración, es ser fiel. Hace poco estaba oyendo un mensaje que prediqué el año pasado que se llamaba La bendición, la clave de la bendición. Y lo estaba recordando y yo solo estaba diciendo gloria a Dios oyéndome yo solo, ¿verdad? Pero realmente es la obediencia la clave de la bendición. De hecho, no es ni orar, ni ayunar, porque fueran ricos los que ayunan 40 días y 40 noches. No es eso, es obedecer. Hay mucha gente que es muy buena para orar, pero mala para obedecer. Una vez fuimos a la casa de un amigo. Él nunca vino a la iglesia, va a otra iglesia, y nunca se me olvida eso que dijo. La clave está en obedecer, decía. La clave está en obedecer. Lo dijo como 3 veces. Esa palabra era para mí, hermano. Él quizás ni supo lo que dijo. Pero dije yo, ¿por qué lo dijo 3 veces? ¿Por qué lo dijo 3 veces? Ahora entiendo por qué lo dijo. Esta gente eran obedientes al Señor. Vamos a ir terminando con lo siguiente. Voy a mencionar 4 cosas para terminar. Leamos el 20. Ahí mismo, 4:20. Por favor, todos con su Biblia. Judá e Israel. ¿Por qué dice Judá e Israel? Porque Judá aquí ya se va nombrando el sur y Israel el norte. O sea, se refiere a todo Israel. Judá e Israel eran ¿qué? ¿Qué eran, dice? Que eran muchos. ¿Cómo qué? Como la arena que está junto al mar en multitud, pero ahí hace una coma. Y lo importante no es que Judá e Israel eran muchos, no. Lo que está haciendo referencia todo el capítulo 4 es de la grandeza de Salomón y de la grandeza de Israel. Y lo que dice aquí, que eran muchos como la arena que está junto al mar, comiendo, bebiendo y alegrándose. ¿Qué es lo que hace referencia el escritor del capítulo 4? Que a pesar de que Israel era como la arena del mar en multitud, todos comían y todos bebían. Había equidad en el reino. No había injusticia. Todos comían y todos ¿qué? Bebían. Y ese es un principio fundamental. En la iglesia no puede haber necesidad si todos somos generosos. De hecho, en el mundo,
lo que más duele es que la riqueza del mundo está concentrada en un pequeño grupo. Y entre ese pequeño grupo cada día se hace más rico, los pobres siempre son más pobres. En la iglesia no tendría que ser así. Mire cuánto ministerio hay para ayudar a los necesitados. Si todos sintiéramos en nuestro corazón la necesidad, yo voy a apoyar por esto, yo voy a apoyar para esto, la iglesia tuviera más crecimiento en cuanto a dar a los demás y fuéramos más generosos. Qué bonito. Entonces aquí entendemos algo. Según el versículo 20, ellos eran muy numerosos y todos tenían en abundancia y eran muy felices. Yo creo que para la iglesia viene abundancia. ¿Cuántos creen eso, hermano? Para la iglesia viene abundancia. Me alegra ver a bastantes hermanos que lloraban porque no tenían trabajo, pero ahora andan preocupados porque no hayan cómo cubrir sus trabajos. Ellos no se acuerdan, pero yo me gusta verlos. Querían un aparato, querían comprar esto, y hoy tienen moto, y Dios les va a dar también más. ¿Es malo eso? No. Pero no dejemos de trabajar para el Señor. ¿Cuántos creen eso? Versículo 21. Y Salomón señoreaba. ¿Sobre qué? No solo sobre su reino. Dice, sobre todos los reinos, ¿desde dónde? El Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. O sea que era normal que quien viene, atención, abran las puertas del palacio, entrando carretadas de qué. Así era, hermano, así como usted lo oye. Era muchísima bendición, muchísima bendición. Llegó hasta adornar su reino con escudos de oro, puro oro. Y todo eso, Dios no se enojaba. Porque cuando una persona le es fiel, lea usted el capítulo 11 en adelante qué fue lo que Dios le enojó de Salomón. Ahí comienza la pérdida de todo. Rapidito, los primeros que llegan a robar son los de Egipto. Son los de Egipto, si usted ya leyó. Y se llevan todo lo que se ve a simple vista. Después van a ser los babilonios que se van a llevar todo. Lo del templo y le van a dar fuego. Cuando usted comienza a desobedecerle a Dios, va a comenzar a perder todo lo que tiene. Todo lo que tiene. La caída de un hombre es cuando comienza a desobedecerle a Dios. Pregúntele a varios hermanos de aquí de la iglesia, con varios que yo hablo, me dicen todo cómo Dios les bendecía. ¿Y dónde están hoy? Hablaba con alguien, con un pastor que me contaba de una familia, de un hermano que prosperó, compró hasta 3 vehículos y me comentaba todo cómo el Señor lo había bendecido, cómo daba. Y se metió a pecar. Se metió a pecar y hoy está vendiendo todo para pagar sus deudas y ni vendiendo su casa sale según las investigaciones. ¿Quiere eso usted? Hay que ser obedientes al Señor. Hay que ser dadivosos, generosos. ¿Por qué, hermano? Porque ahí está esa bendición del Señor. Dios no tiene límites para bendecir a las personas. Pero como hablamos en la vigilia o el Señor nos habló, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Se acuerdan de ese tema? De acuerdo a donde esté nuestro corazón, así va a ser. Versículo 21 que leímos, ¿qué nos enseña? Que el reino de Salomón fue extenso. También nos enseña el versículo, vamos a seguir, el 25, por favor. Y Judá e Israel, ¿vivían qué? Vivían seguros. Este es uno de los versículos que más me gustó. Y lo que sigue me gusta más. Cada uno debajo ¿qué? De su parra y debajo de su higuera. Desde Dan hasta Berseba, todos los días de... ¿A quién no le gusta tener seguridad? De hecho, la seguridad es la clave de todo. En un lugar, los millonarios no invierten si no hay seguridad. ¿Por qué la reina de Saba fue a visitar a Salomón y le llevó un montón de dinero? Porque los reinos prósperos, y escuche eso, las iglesias prósperas
son deseadas de ser visitadas por otros. ¿Están entendiendo? No voy a seguir. Las iglesias que son bendecidas, otros las visitan para ir a ver si lo que se oye es verdad. Si lo que se ve, yo ya he ido con mi esposa a visitar iglesias y he ido para ver si es verdad. Y me pasa como la reina de Saba, que lo que me cuentan no es ni el 25%. ¿Verdad? Que Dios bendiga esta iglesia y que un día gente venga a ver lo que Dios está haciendo. Y no lo vamos a mandar sin nada, lo vamos a andar bendecido. ¿Cuántos dan un aplauso, Señor? Lo vamos a andar bendecido. Gloria sea a Dios. Hermanos, yo voy a iglesias que son bendecidas. No hace falta mucho para llegarles a esas iglesias. Y cuando yo llego, ¿qué me tienen? Una mesa privada para mí, de lo que yo quiera. Si Gatorade, si jugo, si agua, si tibia. Después de eso me pasan a mi silla. Después de eso me pasan un papelito. Usted, su esposa y su hijo están invitados a una cena. Después de eso la ofrenda de la iglesia. Y no están obligados a darme porque es parte de mi trabajo. Y yo hasta quiero decirles, miren, me dan mucho. Es que ellos no les afecta ¿qué? Dar, porque es parte de su ¿qué? De hecho, si no dan, se sienten ofendidos. ¿Cómo uno puede llegar a ese sentimiento? Pues que nos hace falta bastante. Y a ese para qué vamos a dar si yo veo que no les hace falta nada. Si yo veo que no les hace falta. No, hombre, hermano, de verdad, a mí me hace falta mucho. Yo me presento y me hace falta bastante. Yo quiero ser mejor para el Señor. ¿Cuántos quieren ser mejor? Porque eso es bendición. Cada uno vivía seguro bajo su parra. Me gusta la palabra parra. Seguros. ¿Qué es parra? Que estaban protegidos, ¿verdad? No tenían problema de comida, de seguridad. Todos los 40 años que reinó Salomón. Me hubiera gustado vivir a mí en los primeros 20 años de Salomón. Y de ahí me hubiera venido. De verdad, hermano. Qué bonito. Pero solo imagínense allá arriba. ¿Cómo va a ser? Donde vamos a estar por toda la eternidad. Si esos reinos fueron riquísimos, solo imagínense donde reina el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos le dan palmas a Él? Gloria a Dios. El último, el 29. El 29. Y Dios dio a Salomón, ¿qué? Sabiduría y prudencia más grande y ancha de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Mire lo que hizo Salomón, verso 22. Compuso 3,000 proverbios, 1,005 cantares. Era experto en árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. O sea, Salomón sabía de botánica. ¿Sabe qué es botánica? Sabía biología, desde el cedro más grande hasta la plantita que nace en los muros. ¿Ha visto? ¿Cuántos han visto esas plantitas que nacen en los muros que ni se ven? Sobre todo disertaba Salomón. ¡Qué sabiduría, hermano! Por es que la gente daba dinero por estar sentado y oír un rato la sabiduría de ese hombre. Hermanos, que Dios levante hombres sabios así. Quizás no yo, porque no soy tan elocuente, pero ustedes son más que yo. Hay gente que tiene una manera de hablar, de disertar. Que Dios los ilumine mucho a ustedes, que escriban libros. Yo les voy a ayudar a promover sus libros. Amén, hermano. Yo soy bueno para leer. Yo tal vez no. Mi hijo me dice, papá, escribí un libro. Ya comencé, pero nunca termino. Hermano, Salomón, qué sabiduría. ¿Cuántos proverbios tenemos nosotros en la Biblia? No los tenemos todos los de él. ¿Cuántos compuso? Ahí están. Qué bonito. 34, terminamos. Y para oír la sabiduría de Salomón, ¿quiénes venían? ¿Venían de qué? ¿Venían de dónde? De todos los pueblos y todos los reyes de la tierra a donde había llegado su fama. ¿Y usted cree que llegaban sin nada? Hermanos, pongámonos de pie.
Yo creo que necesitamos sabiduría. Que Dios bendiga los ministerios, la célula y todo el trabajo de la iglesia. Que Dios les dé sabiduría a líderes de célula para multiplicar unas 10 veces la célula en unos 4 años. Que Dios les dé sabiduría en su trabajo, los que tienen tiendas, los que tienen negocios, que les ayude a administrar bien lo que tienen. Que sean prósperos, que bendigan, que su parra crezca más para que más entren. Que Dios bendiga sus trabajos. Si su jefe le ha confiado todas las camas, todos los cuartos, gloria a Dios por usted, por la confianza que le ha dado. Levante su mano y dígale: Señor, dame sabiduría.